Buenas noches, joven. ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Eres Rufino, no? Conozco a tu paterno. ¿Que ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido sin quejarse. ¿Qué nos echaron las trampas a tu unos monchis, no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no, Emi? El desgraciado la seguía amenazando, le hablaba, la buscaba. Vinimos otra vez hace 2 meses a levantar un acta, nomás por no dejar. Ustedes no hicieron nada. Backyard, El Traspatio, dirigida por Carlos Carrera en el 2008, es una valiente película mexicana que trata sobre las muertas de Juárez, el significativo número de jóvenes asesinadas en los años 80 y 90 en esa ciudad de Chihuahua, la gran mayoría de ellas obreras de las maquiladoras establecidas en esa entidad. A través de la mirada de una joven policía, interpretada espléndidamente por Ana de la Reguera, la trama desnuda la apatía de las autoridades, la corrupción generalizada y la lacerante impunidad de los asesinos, quienes se sienten libres de seguir cometiendo sus crímenes sin recibir castigo alguno. La dramaturga Sabina Berman, a quien se debe la investigación y el guión de esta cinta, junto con Isabel Tardán, fueron las principales promotoras de este proyecto, logrando conjuntar el apoyo financiero de organismos públicos como el IMCINE, el FOPROCINE y el estímulo fiscal Eficine con empresas privadas como Argos Comunicación e Índigo Films. Voy a completárselo, nomás por no dejar. Abajo de cada foto está el lugar y la fecha en que se encontraron. Cuándo se calcula que la mataron y cómo. Se hablaba en México sobre las muertas de Juárez. Y el nombre mismo era como una bofetada en la cara para las mujeres. O sea, las muertas, nadie las habían asesinado, no habían asesinos. Se dispensaba de antemano a los asesinos y, por supuesto, a los hombres como género. Aparecían muertas. Yo como dramaturga pensé, esto lo tenemos que cambiar. Veníamos de hacer, Isabel como productora y yo como dramaturga y a veces como directora, cosas que habían cambiado la conciencia colectiva. Por ejemplo, entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Volvimos al machismo, una comedia, y eso nos llenaba de felicidad, pero de pronto decimos, pues sí, pero esto es como en el lugar de la espuma cultural, de la gente que tiene el bienestar suficiente para estar hablando de cultura y preocupándose de cómo se expresa en el lenguaje. Pero hay otro México donde las mujeres aparecen muertas y nadie se preocupa siquiera de hacer notar que fueron asesinadas y que hay asesinos y que los hombres en general tienen una responsabilidad en esto. Esa fue la motivación. O sea, yo al principio pues no sentí que fuera el director para hacer esa película. Me tomo un avión y me voy a Ciudad Juárez y busco Casa Amiga. Era esa casa de asistencia de mujeres feministas que por primera vez llamaron la atención del país hacia lo que estaba pasando en Juárez. Me conecto también con Marcela Lagarde, que fue esta senadora que por primera vez empezó a hablar de un delito que se llama feminicidio, es decir, de el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, que había hombres que estaban matando a mujeres sin siquiera conocer sus nombres, mucho menos sus conductas. No tenían nada que ellas les debieran. No había ninguna historia previa. Lo único es que eran mujeres. Era entrar en una dimensión desconocida. En Juárez, las mujeres de Casa Amiga me llevan a visitar los lugares y ahí decido, ¿sabes qué? Hay que hacer una película.
Mi primera llamada es a Isabel Tardán. Isabel Tardán está de acuerdo y me quedo yo en Juárez como un mes tomando fotos, tomando video. Me acuerdo, tenía mi maquinota así para tomar video, porque en esa época mi creencia era que los lugares físicos contaban una historia en sí mismo. Lo sigo creyendo. Entonces, mucho del guión está construido a través de los lugares reales. Y muchos de los lugares que aparecen en la película son los lugares reales que corresponden a la historia. Después me doy cuenta que sí tengo que fabular, porque si no, no hay otra manera de contar una historia tan amplia. Y por eso fue una de estas empresas que llevas a cabo porque alguien lo tiene que hacer. Y si por lo menos tuvieran una pistola, tendrían una oportunidad de defenderse. Entonces hay que darle pistolas a los pinches viejos. A ver, tú síguele bajando. Lo que yo digo es que uno conoce a la gente por cómo trata a los niños y a las mujeres. Ay, Oaxaca, Oaxaca. Por eso te pasó lo que te pasó. Estás güey. Es que la misoginia es un asunto muy grave. La misoginia tiene muchos disfraces y generalmente es un virus que en los cuerpos donde se instala no tiene autoconciencia de que están ejerciendo misoginia. Entonces sabíamos que nos iba a costar mucho. Los testimonios que lees de primera voz, que Esther los tenía en unas cajas que al final heredó a la Universidad de la Crucecita, dices, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, a mí fue una película en la que tuve pesadillas. Se van juntando gente al proceso. Epigmenio Ibarra entra y Argos entra como productores asociados. Ya estando allí en Juárez y escuchando las historias, siempre hay una víctima, siempre hay un asesino. Y después, ¿qué hacía la policía? ¿Y quién era la policía? A mí me llama la atención de que sí es la misma época en donde empiezan a haber más mujeres en la policía. ¿Y por qué no está funcionando? ¿Por qué no está cambiando eso nada? Pero para poner el orden te mandaron, ¿no? Para poner el orden y cuando asciendan al comandante a hacerte cargo. También pienso, tiene que haber alguien de prensa. Porque el hecho de que yo estuviera en Juárez y estuviéramos hablando de las muertas, así estuviera equivocado la manera de hablar de ellas, se lo debemos a la prensa. Vaya este breviario lírico-cultural como pésame para la nueva asesinada, con una K en un diente de oro. Katia, Karina, Calimán. A la pobre a la que la muerte le sopló aquí en la cara. Para ti, desde Juárez y abarcando todo el estado de Chihuahua, los Tigres del Norte. Se van juntando los personajes por la necesidad de contar la historia y siempre esa necesidad deriva en efectivamente localizar el personaje real de ese entramado, el poder político. Ah, mira, es que aquí el gobernador es panista y es un hombre católico y de principio piensa que las mujeres no debían estar en la calle, que parte del problema de la culpa son ellas. Detuvo un sospechoso sin pruebas firmes. Así es. Lo ha mantenido preso así, sin pruebas. Así es. Extrajo bajo tortura declaraciones falsas. No, señor. No hubo tortura, dice usted. No lo sé. El comandante no me permitió Canjeó estar con en estos los cheros la disminución de su sentencia por la inculpación de este otro preso, el llamado Sultán. Como asesino solo material es su sentencia. También incitó a una mujer a abortar. Le informé que tenía derecho a abortar. Sin porque que ella le pidiera la información. Pues me pareció mi obligación darle esa Usted información. la llevó con una mujer que le ofreció casa y trabajo, a condición de que abortara. Prácticamente la obligaron a matar a su propio hijo. Son cargos muy graves, que ameritan cárcel. Déjeme explicarle, señor Gordo. Vaya a ver qué chingados pasa allá afuera. Inevitablemente
las maquiladoras, tenían que estar las maquiladoras. En un principio no me era evidente que esto era importante. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es que las mujeres están viniendo a Juárez porque hay trabajo para ellas. ¿Y qué significa que haya trabajo para ellas en estas corporaciones globales? Mira, son lugares muy limpios. Les dan anticonceptivos. Aquí tienes estas pastillas anticonceptivas. ¿Son para no tener hijos? ¿Tienes vida sexual, Juana? Ay, doctor, ¿cómo cree? Mira, Juana, aquí las muchachas cambian sus costumbres. Se liberan, como dicen. Tienen su dinero y toman sus propias decisiones, sobre todo cuando sus padres no están aquí. Pues sí, pero yo no me voy a embarazar nomás a lo güey. Para eso son, precisamente. Cada mes te voy a aplicar una pruebita para ver si estás embarazada o no. Si estás embarazada, Juana, pierdes tu trabajo. Entonces les inauguran una posibilidad de ser libres. Al mismo tiempo que hay toda una retórica en la sociedad de tú, mujer, sé libre, diviértete. La televisión llena de diviértete, revientan. Y acá son libres las mujeres. ¿Por qué? Porque no están sus familias. O sea, yo no leí en un periódico el relato y lo adapté al drama, sino sabía mucho de la historia, pero hasta que estoy allí 24 horas del día en Ciudad Juárez, empiezo a darme cuenta todo lo que tiene que estar en la historia para retratar un solo asesinato. Y el asesino tiene sus cuates. Digo, entonces yo quiero que sea un asesino, que sea un hombre inocente, sin culpa alguna, amoroso incluso. Déjame hacerte el amor y luego te dejo ir. Por la Virgen que te dejo ir. Solo quiero hacerte el amor. En la medida que vas conociendo las circunstancias, los lugares y las historias, tomando de una historia esto, de una historia aquello. Una personaje que yo jamás pensé que iba a estar y que al final Isabel Tardán me dice, tiene que estar, porque Isabel me alcanza en Ciudad Juárez, me dice, nuestra guía, la activista feminista de Casa Amiga, tiene que estar en la historia, porque no estaría sucediendo todo el fenómeno sin ella. ¿Y cuándo va a ser la redada que dices? No hay suficientes policías en Juárez y como las muertas no son una prioridad, pues no va a suceder nunca. Hay una historia que leí. Hay un pueblo que cada luna llena hace una ceremonia, digamos que en la India. Y una noche, en medio de la ceremonia, llega un tigre y se come a alguien del pueblo y todos huyen despavoridos. Pasa un mes y con más preocupación la gente se vuelve a reunir para la ceremonia de la luna llena. Pero igual, llega un tigre y como de rayo se come a alguien del pueblo y se escapa. Entonces pasa otro mes y la gente se vuelve a reunir, pero esta vez ya no vienen tan preocupados, porque el tigre ya está previsto para la ceremonia. Que se coma a alguien del pueblo es parte ya del ritual. También que todo el mundo diga, uy, qué mal, ¿cómo puede ser? Así es esto de las muertas. Una muerta cada mes o cada semana. Ya se sabe. Y nadie se agobia. Femenino. Entre 16 y 25 años. Tiene el fémur fracturado. Las uñas pintadas de rojo. Hay una bata a un lado. De la maquiladora Kikai. Una pregunta que tuvimos siempre es, sí, pero estas muertas,
¿están sucediendo ahora o siempre han sucedido desde el inicio de lo que llamamos la historia? Nunca tuvimos la respuesta y se lo preguntamos a las mayores especialistas del tema, incluyendo a Michelle Bachelet, directora de ONU Mujeres, una organización recién formada. A esta expresidenta de Chile le preguntamos, ¿la masacre de mujeres siempre existió en la historia o es un asunto contemporáneo nuestro? Y me dijo, la gran pregunta, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hasta que existe el feminismo y el feminismo convertido en instituciones, que las estamos contabilizando. La primera problemática de esta película era filmar en el lugar de los hechos. La gente no quería que filmáramos allá, les daba urticaria y no querían que la imagen de Ciudad Juárez fuera las muertas de Juárez. Lo que pensamos es que veníamos de hacer cine de historias personales, amores, desamores, figuras míticas que aparecían y no nos sentíamos listas para hacer algo épico de todo lo que implicaba. Entonces Isabel decide producir. Y yo realmente durante la realización de la película estoy como un añadido ahí que vigila, pero no tengo un puesto. Es Isabel la que realiza. Realmente en la selección de nuestro director pensamos que podría ser una mujer. Hablamos con algunas directoras, mujeres. No era un sine qua non, es que nosotras no pensábamos ni pensamos que el feminismo se necesita ser mujer para ser feminista. Los casos de mujeres asesinadas en Juárez en los 90s, pues ya para el 2008 estaba olvidado. Entonces yo creo que sí es muy importante el haber hecho la película, haber retomado eso y la reacción pues nos daba un poco la razón de la importancia de volverla a hacer, de volver a traer el tema. Carlos lee el guión y me dice, te tengo notas. Perfecto. Llevo mi libreta de tapas negras, duras, lista para recibir muchas notas. Lo normal, ¿no? Porque no solo es lo que encuentra mal hecho en el guión, sino lo que necesita para que él pueda adoptar y hacer propio el guión. Y entonces Carlos saca de su la bolsa de su chamarra, empieza a sacar unas hojitas de papel, unas tiritas de papel, y me las lee. Una, le digo, de acuerdo, yo le escribo. Le digo, ¿tú piensas que podría ser así? Entonces empezamos a solucionar al mismo tiempo. Y tiraba en la mesita y saca otra. Tal. ¿Te parece que sí? Entonces yo escribía ya la solución, acordábamos. Y así estuvimos, no me acuerdo cuántas fueron, pero todas eran solucionables, todas de inmediato yo entendía por qué. O sea, nos pusimos a trabajar. Digamos que el baile de egos que generalmente existe entre un director y un autor, no existió. Colaboramos, ya durante la filmación me habrá pedido que rehiciera alguna escena porque no iba a hacerse la escena en un camión, sino se decidió hacer en un parque temático, ¿no? En una feria. Cosas muy sencillas. Para que se vea como por lo menos que existe un registro de los lugares, de dónde ocurrieron las cosas, pero de los lugares verdaderos. Mi única condición para hacer la película fue porque había como posibilidades más económicas y fáciles de hacerlo. Bueno, lo hacemos acá en Ecatepec, que se parece un poquito a Juárez, y entonces dije, no, tiene que ser Juárez. Y muy rápido, Isabel dice, tiene razón. O sea, me acuerdo que fue una decisión así de Isabel, de, tiene razón,
¿Es en Juárez o no es en Juárez? Con las implicaciones que después tuvo esto. Buenos días, Juárez. Ciudad frontera, ciudad de cruce, traspatio de 2 entradas. De los United, donde a diario cruzan las trocas repletas de ropa de segunda mano, los carros viejos para venderse a precio de remate, las medicinas caducas y los nenes quintos vienen a perder su virginidad con nuestras altivas sexoservidoras. Y entrada del resto de México, donde a diario llegan los más pobres de los pobres buscando los salarios mínimos en la maquila y quizá, tal vez, acaso, si Dios es bueno y el diablo de la Border Patrol se hace guaje, cruzar de Wetback a los United. Cada mañana Isabel se levantaba para llamar por teléfono y que su equipo hiciera una ronda por los distintos cuartos y supiéramos que todos habían amanecido vivos. Así era. De hecho, hubo mañanas en donde no fue cierto. Es decir, se perdió a una policía, fue asesinada. O sea, sí era como era un condensado de todo lo que había pasado a lo largo de los 90s con los nombres y la gente que había estado involucrada. Y pues sí, así abordé la película. O sea, no era una película que se centrara tanto en las relaciones humanas de los personajes, sino realmente sí era como contar eso y sí encarnarlo en algunos personajes, en la policía, en Juanita, el personaje que hizo Azur Sagada, su prima, que era Morita. No me la acabo. La prima Juanita. Estás toda mojada. Ay, perdón, es sudor. Pero pásale. Pásale. ¿Te fue? Ay. No, de Cintalapa, Chiapas, hasta Villahermosa. De Villahermosa a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Durango y de Durango a acá. Era como sí contar, como hacer como un resumen y decir, esto pasó, esto así, terrible, pasó. Ahora todos. Al final de la película vienen las cuentas de cuántas muertas. Cifras de asesinatos de mujeres en el mundo. Entonces empieza así con un conteo. Está el personaje del gobernador, que además, otra vez, pero esa fue Sabina Berman, son puras citas de Francisco Barrio, el gobernador de Chihuahua de esa época. O sea, todas las barbaridades que dice Enocle Año son citas textuales de políticos reales. Entonces tiene que estar este gobernador. Peralta, el locutor, está incitando a la gente por la radio a que venga aquí a protestar con sus claxons. ¿A protestar? ¿A protestar de qué? Dice que vas a encerrar a esta mujer. ¿Cuántas gentes serán tú? 100, 300. ¿Cuánta gente estará este sábado tranquilamente en sus casas, platicando, viendo la tele? Usted sabe, comandante. La mayoría. Esa gente tranquila, que confía en que nosotros haremos todo lo necesario para preservar su paz. Esa es la que importa. Los otros, a los que les gusta la calle, que hagan ruido y que se sigan matando entre sí. No son diálogos inventados por un guionista perverso que se quiere burlar de los políticos. Son citas de políticos. Entonces eso sí me interesa ponerlo, sí me interesa exhibir un poquito pues estos rasgos un poco patéticos de nuestra realidad política. El guión pues sí
sí había como mucho celo de respetar algunas frases, algunos diálogos que a mí me parecían como demasiado explicativos, pero creo que está bien. Por primera vez me enfrenté al fenómeno de tener una película donde el corte del productor era más largo que el corte del director. O sea, yo le quitaba y me decía, no, ponle esto, y ¿por qué le quitaste eso? Ah, ok, sí, ya está. Lo que cambió, en todo caso, fue el tratar de tener otro ritmo, tener otro tipo de movimientos de cámara, hacer, pues sí, entrar más al género, o sea, hacer una película más de género, más thriller, más suspenso. De la General Electric, de la Toshiba, de la Esparza, de Maderas Nacionales, de la Ford. Había obreras de varias maquilas. Los Yaros nos tenían encerradas en distintos sótanos. Del centro, creo que todos. Yo conocí otras 4 mujeres que ya dije. Ninguna llevaba más de 2 o 3 meses. Ninguna que yo conocí. El manjar del ángel lo llaman. Te violan diario. Pero guardan el manjar. Porque ese es para cuando ya te van a matar. Como en otros proyectos hicimos castings, o sea, yo tenía como unas muy buenas propuestas, pero pues ahí sí fue como mucha negociación y bueno, y finalmente confiamos en Ana y empezamos a trabajar su aspecto físico porque además era, o sea, de repente alguien de quienes iban a poner el dinero pues estaban muy contentos porque iba a ser Ana de la Reguera y luego pues Ana de la Reguera pues hizo el personaje que hizo con sus manchas en la piel y un poquito con pues llenita, pues más así una policía. La verdad que yo creo que ha sido de los castings y de las películas que más he peleado por estar. Yo estaba terminando de hacer Capadocia, donde trabajé con Carlos Carrera, y estaba también ahí Dolores Heredia, me acuerdo, bueno, que somos muy amigas, Dolores y yo, estábamos en Capadocia, y estaba esta película de Sabina, yo obviamente sabía perfectamente quién era Sabina, o sea, lo que había escrito, ¿no? Su relevancia como periodista, y también la relevancia de Carlos como director, ¿no? Por una de las cosas por las que acepté hacer Capadocia era porque quería que me conociera como actriz, y ahí hicimos muy buena mancuerna, y me enteré de la película y rogué y pedí que me hicieran audición. Ana Celia Urquidi, que es una gran amiga mía, era la directora de casting, y yo la hablé para convencerla, para pedirle de favor que me hiciera casting, y ellos estaban más inclinados hacia Dolores, porque Dolores era era una actriz que tenía más edad que yo, y el personaje al principio no estaban como seguros, o sea, la edad estaba como un poco abierta, pero creían que el personaje era más adecuado para Dolores. Y yo peleé muchísimo, primero para que me hicieran el casting, no me querían hacer el casting, o sea, que decían que yo no era la indicada, que no daba el perfil, y entonces más me obsesioné, mandé miles de audiciones, me caractericé, me puse pelucas, o sea, la verdad que mandé de todo. Después me dijeron, tampoco exageres, ya pareces una caricatura, o sea, estaba tan obsesionada con la película y con querer estar en la película, que de verdad que estuve atrás del personaje hasta que ya finalmente aceptaron verme, hice la audición, y después decidieron que, finalmente era entre Dolores y yo, y decidieron que podía ser interesante, pues, que fuera una mujer mucho más vulnerable y con menos experiencia para la historia, que alguien que tuviera como más cancha, como en el caso que lo podía dar más Dolores. Entonces, al final fue más por una cuestión dramática que jugó a mi favor, digamos, pero fue algo que peleé así
muchísimo, que fue mucha labor de convencimiento para que me dieran ese proyecto. Comandante Blanca, comandante, que no puede estar diciendo nada. Sin comentarios. Blanca, ya se hizo famosa, ¿no? No, ¿Sabe? hable con el comandante, yo no tengo autorización de hablar con la prensa. No, hablemos en privado. Off the record. ¿Qué quieres saber? Quiero darle a usted derecho a la réplica. Porque lo que voy a decir en la radio es que no cuadra. ¿Qué no cuadra? Los resultados de su investigación. Es mentira que los charros mataron a las últimas 11 mujeres. ¿Confesaron? ¿Usted los oyó? Ok, confesaron que el sultán los contrató hace 3 meses para matar a mujeres. Entonces, ¿cómo es que 3 de las muertas desaparecieron hace más de un año? ¿No cuadra? Empecé a ver cómo, obviamente, poder hacer el personaje lo más realista posible. Y sí, fue así, no pensando que era una mujer, que estaba todo el día en el desierto, que estaba todo el tiempo en el sol, en las calles. O sea, fue esta idea de tener la piel con paño, ¿no? Manchada, pues descuidada, ¿no? Que ella estaba más bien cuidando a las demás mujeres y no a ella, ¿sabes? También subir un poco de peso, pues por la dieta que tienen estas personas, ¿no? O sea, además en la frontera, que son como los burritos, me la pasé comiendo burritos. Yo leía mucho en ese tiempo los artículos de Pigmenio Ibarra que sacaba cada fin de semana. Y un día tomé el atrevimiento de escribirle un mensaje para ver si se acordaba de mí, pidiéndole chamba, ¿no? Ahí quedó. Meses después me llama Natalia Beristain, que estaba encargada del casting del Traspatio, para audicionar para Fierro. 2008 yo estaba haciendo una temporada justo por estos rumbos con Moisés Orozco, estábamos de gira en los municipios de Jalisco con Telo. Y aparece de pronto pues, ahí el mensaje diciéndome que me había quedado con aquel personaje para el que había audicionado. Hace 3 años apareció la primera muerta violada. Pero la primera que se documentó así. Según nuestra cuenta van 65. Según los periodistas, 83. ¿Y el número de las mujeres desaparecidas? Otra vez la danza de las cifras. Don Carlos, no recuerdo si ya había hecho yo algo con él. Ya nos habíamos visto en algo. Que él constantemente cuando me veía me decía, tú tienes cara de malo, pero tú estarías muy bien para hacer un papel de héroe, de bueno, yo sé que puedes hacerlo. Siempre me hace esa especie de broma. Y sí, teníamos ya una cierta amistad hasta que me habla para ese proyecto que siempre se lo voy a agradecer, ¿no? Además, un director tan singular que no dice nada ni habla. Entonces siempre te quedas con la inquietud, lo habré hecho bien, pero bueno, si no dijo nada, si continuamos es que le debe haber gustado la escena, ¿no? El producto. Buenas noches, amigos juarenses. El bien se soltó como un milagro esta noche por las calles de nuestra ciudad y armado hasta los dientes. Soy Víctor Peralta en un reportaje especial de un suceso extraordinario que acaba de ocurrir hace un par de horas. Dirigidos por la comandante Blanca Bravo, un número no especificado de policías traídos de la capital del estado rodearon esta misma noche el centro de nuestra ciudad. Yo viví en Ciudad Juárez, pero fui maestro universitario y di clases de comunicación porque estudié comunicación y di clases de locución y trabajé como locutor, entonces hice infinidad de cosas. Entonces no, me era, digamos que, un poco familiar el asunto de este trabajo de locución. Entonces, de repente, la primera propuesta de ciertos actores, pues sí era así como... No aterradora, era bastante común, o sea, aterradora para mí. O sea, y yo era el único que decía, no, ¿cómo creen? O sea, la idea era que hubiera como cierto... pues una relación ahí... Se va a perder en la lista. No, como el galán y la policía. Y el galán iba a ser este apuesto locutor de radio. Bien hecho. Que iba... Entonces dije, eso no va. No va. Y entonces, ¿quién es? O sea, dije, es de Juárez. Fue el locutor de radio. Joaquín Cosío. Y ese fue el galán de la película. Obviamente soy voluminoso, puedo ser mal encarado, etc. Y sin embargo, él me da un papel absolutamente distante de ello, ¿no? En una película que habla sobre la violencia,
los feminicidios, y él me da un papel de locutor comprometido y valiente, ¿no? Y Joaquín, pues, lo hizo. Pues es que es gran actor, pero además pues, era él, o sea, él se la sabe. Y bueno, mientras todo el mundo estaba asustado, pues los juarenses, él, un primo mío que tengo Juárez y todos, pues ya íbamos a hacer la carne asada y todo, ¿no? Todo el mundo asustado y con la policía y todo, y ¿no? Pues, andaba todo el mundo normal y tranquilo por Juárez. ¿Recuerda aquel asesino serial de mujeres cuya captura nuestro eximio gobernador se colgó como una medalla? Bueno, también se acuerda que recién lo apresaron. Días después aparecieron los cuerpos de otras 8 muertas y que desde entonces aparece cada semana como una maldición puntual otra muerta. Pues lo más increíble del caso es que el así llamado asesino serial sigue preso. Como si pudiera seguir asesinando mujeres desde la cárcel, acaso, bueno, yo no sé, por telepatía. Bueno, amigos radioescuchas, pues tengo justamente en la línea, para que nos explique sus técnicas mágicas, el señor Abdalá Haddad, nada menos que el presunto asesino telepático. Era un personaje tan alejado a mí que realmente sí me costaba entrar en personaje, o sea, sí Carlos estaba todo el día, yo estaba todo el tiempo estudiando y tratando de que no se saliera mi personalidad, digamos, a cámara o con el personaje. Entonces no fue un personaje que me costó trabajo quitarme, al contrario, era como de, a ver, o sea, entra este personaje y que no se te salga, no salgan cosas tuyas en la historia, ¿sabes? O sea, como yo me considero una persona como muy alegre, soy muy bromista, sí, o sea, no tengo nada que ver con el personaje. Sí era creíble que fuera esta mujer policía obsesionada con un solo tema. Era como una especie de misión cruzada, que era resolver eso, y luego, pues, agotar las vías legales para solucionar los problemas y hacer justicia por su propia mano al final. Lo que sé era que el personaje tenía pues este arco, ¿no? De empezar a decir, voy por todo, y después esa sensación de esto es más grande que yo, ¿sabes? Y eso también me parece que es un gran acierto de Sabina como escritora, donde te plantea en la película todas las situaciones, el por qué se da este fenómeno en Ciudad Juárez y por qué no nada más es un asesino serial o es el narco o son los videos snuff, y también la locación, o sea, el hecho de que sea un lugar de nadie donde la policía tiene un presupuesto muy pequeño para hacer un lugar tan extenso donde tú puedes tirar un cuerpo en el desierto y nadie lo recoge porque todas estas mujeres vienen del sur y donde pues pierden el contacto con muchos familiares, donde no tienen recursos. Entonces, todas estas características hacen que sucedan estos feminicidios y que sea un terreno fértil o un terreno donde se propicie que la vida de una mujer no valga nada, ¿sabes? Y yo creo que mi personaje se da cuenta y se da, como te digo, se da cuenta que sos más fuerte que ella y más grande que ella y decide seguir su camino y dejar esto un poco atrás. O sea, es algo que no puede una persona, no puede una, es como David contra Goliat, ¿no? Yo lo que veo, comandante, es que hay una progresión. En Norteamérica ataca a 3 mujeres y va a dar a la cárcel. Llega a Juárez, viola a una mujer, y aquí no pasa nada. Así que dice, este es el paraíso. Y empieza a matarlas y sigue sin pasar nada. Hasta que empieza a aumentar la frecuencia de los asesinatos. Hasta llegar en 3 años a 46. ¿De dónde sacaste ese número? Desconté a las víctimas de violencia intrafamiliar. Mata a una mujer, supongamos, cada mes. Es solo una hipótesis. Sin ninguna evidencia dura. Te digo qué, Blanca. Yo no me gradué en la Academia de Policía de la Ciudad de México. Pero acá en Juárez soy tan ducho que parezco mago. Los metes tras las rejas. En 4 horas
lo saca para poder a su superabogada. Creo que mi primer acercamiento, si no me recuerdo, fueron ensayos de la acentuación norteña, específicamente la de Juárez. Ese fue mi primer acercamiento, ese fue como que mi primer trabajo a este personaje. Sí, por supuesto que pensando como en toda esta relación social que tenía el policía, el comandante, el policía en todas sus jerarquías, ¿no? La comandancia, dentro de todo, que era lo que hacía Fierro, dentro de este medio tan violento. Su abogada. Se llevan muy bien, dice que tiene una resaca de la chingada. Puta madre. La vieja con quien lo agarramos, nuestro único cargo firme. Cruzó la frontera. ¿A dónde? No, pues tampoco ellos saben. Yo empecé a partir de ahí, del miedo, porque era lo que yo les preguntaba a los policías cuando ya tuve la oportunidad de estar en Ciudad Juárez, acerca del miedo, cómo manejan, cómo trabajan su miedo. Y pues nada, pues lo trabajamos en acción, lo trabajamos confrontándolo, lo trabajamos no pensando en ello, lo trabajamos a lo que vamos. Ahora, hay que acordarnos que este Fierro en realidad es un personaje achicopalado, estancado, en cierto sentido. En las primeras secuencias nos deja ver cómo ya está sobrepasado y ya está más bien funcionando de manera natural, asumiendo la misma corrupción, que está siendo utilizado, que es parte como de un sistema de tú eres parte de la corrupción aunque no lo sepas y en un momento dado aunque no quieras. Creo que tú vas a ser mi relevo en la comandancia. ¿Cómo ves? De mí depende mayormente quién se queda, ¿sabes? Yo cuando trabajé en aquellas épocas donde el locutor hacía todo, bueno, creo que era también. Es decir, el locutor hablaba, metía los comerciales, metía la música y hacía todo este asunto. Entonces fue una experiencia muy grata, y digamos que estaba yo ya de alguna manera entrenado para el personaje. Bueno, buenos días, Juárez. Con estas muertas novísimas, el número de asesinadas sube a... Así con estas nuevas muertas, el número de asesinadas sube la increíble cifra de... La subcomandante... Bueno, lo grabamos en una cabina de radio que yo conocía perfectamente bien, a la gente de ahí. Fue una gran experiencia, es como de pronto regresar. Yo ya no vivía en Ciudad Juárez, pero fue un poco como regresar, ¿no? a ese lugar de donde salí, con un proyecto de esa envergadura, ¿no? En la ciudad que inevitablemente uno quiere, en la cual se siente uno arraigado. Y fue un proyecto que siempre le agradeceré, ¿no? Tratar de reproducir, se hizo en los 2000, pero tratar de reproducir cómo era Juárez en los 90s. Y filmarlo en los lugares geográficos donde ocurrieron las cosas. Antes de eso estaba filmando Capadocia con Carlos Carrera, que es como una de las primeras series que hace HBO. Y bueno, fue toda una aventura, ¿no? Fueron 18 semanas de rodaje, lo hicimos en 16 milímetros, filmamos 400,000 pies de material. Fue una locura esa película y veníamos más que encarrerados, ¿no? Valga la redundancia. Y me invitó a hacer esta película, ¿no? Es un poco los mismos productores o coproductores de Argos. Y esta película escrita por Sabina Berman, que retrata pues esta realidad horrible de Juárez, ¿no? Desde el nombre ya hay toda una idea que se está diciendo. Entonces, Carlos me invitó, que por supuesto acepté hacerla, y me integro esta idea de que sí la hacemos, pero se tiene que hacer en Ciudad Juárez. No vamos a intentar recrear la ficción, ¿no?
en otro lugar, sino que estamos tocando este tema que es específicamente lo que se llama las muertas de Juárez y todo esto. Entonces vamos a ir allá. En ese sentido es un retrato, ¿no?, de lo que sucede. Y yo no conocía la frontera, fuimos de scouting y fuimos bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero algo que te da estar allá es un choque, un golpe de realidad. Tuvimos a una asesora que fue asesinada durante el rodaje, no en el rodaje, sino paralelamente. O sea, sí perdimos a varios, no en el rodaje, pero durante el tiempo de la filmación, varias personas que colaboraron con nosotros en la película, pues fueron asesinados por los malandros. Por otro lado, no pudimos filmar todo el tiempo en Juárez, y qué bueno, sí, qué bueno. Entonces, una muy buena parte de la película está filmada en la Ciudad de México, y era cómo atrapas, ¿no? Cómo atrapas el poder, ¿no? El poder yo lo atrapé con una línea verde militar que atraviesa mis espacios, de verdad, con una línea, ¿no? Me acuerdo mucho con Martín Bueje, que estaba como reacio a que hiciéramos todos los interiores de la Procuraduría de este lugar en México. Llegó y dijo, pero es que aquí está, ¿no? Entonces, evidentemente, pues son escritorios, máquinas de escribir, lo que sea, pero ¿cómo atrapas el poder silenciado, el poder que oculta, el poder que tiene un margen, que tiene una resistencia, ¿no? Entonces, de pronto fue como un ejercicio como de síntesis, de decir, bueno, un espacio cinematográfico está todo, sobre todo en una película, pues que estrictamente realista, ¿no? O sea, hay oficinas y hay casas y hay... Pero ¿qué significa cada espacio, no? Entonces ahí fue como... Creo que Backyard tiene que ver con un ejercicio de madurez también, de decir, ok, vámonos a la esencia, como en un ejercicio muy, muy teatral casi. ¿Qué es? O sea, ¿cómo traduzco lo que quiero decir a la sensación del espacio que vamos a hacer? O sea, tienen unos pedazos documentales hechos, o sea, algunos para contextualizar y otros, pues en donde sí se ve la violencia y donde, pues, o sea, Everardo González, que fue quien hizo esa parte, de la fotografía y la parte documental de la película. Cuando nosotros llegamos es cuando está la corona con los nombres de los policías que van a ser ejecutados. Y entonces, claro que se vuelve muy complejo porque es filmar en un estado de guerra, una película de ficción. Pero pues mientras la ficción está en una unidad salvaguardada ahí en un no sé en dónde, con seguridad y que, pues mi trabajo era ir con una Panavision, imagínate, 2 camionetas, una para la cámara, con 2 XTR a las zonas de las pandillas, a la zona de los cruces ilegales, a los picaderos, a los perímetros policíacos, a la persecución policíaca, en una época en donde eso estaba caliente, ¿no? Muy caliente, pues, en donde nos tuvimos que... Una película que se filmó con mucho miedo, por lo menos mi unidad. Claro, llegaban... La adrenalina a veces genera que uno vuelva como con mucha anécdota, ¿no? Y como con mucho entusiasmo. Yo me acuerdo que después ya todos querían pasarse a mi unidad, ¿no? Porque pasaban cosas, muchas cosas, o sea... Fue sin duda un privilegio, ¿no? Hacerlo. Pero sí era muy complejo, ¿no? Filmabas de repente a los matones. Filmabas a las pandillas encañonándote, por ejemplo, a los artistas asesinos o a los aztecas, que eran las pandillas fuertes de Juárez entonces. Teníamos que prescindir de los coches de seguridad policíaca porque estaban amenazados. Era peor tener un coche de policía cuidándote, porque probablemente ese policía era el blanco, ¿no? Y terminaba uno siendo la víctima, ¿no? Íbamos a terminar la producción, llevábamos una semana de filmación y de pronto llegaron más amenazas. Se empezaron desde antes, pensaron que las iban a poder o sea, que no eran tan serias o que las iban a poder controlar, y de pronto ya ahí filmando sí llegaron amenazas muy contundentes.
y nadie quiso realmente parar la producción, o sea, nadie de los involucrados quisimos, porque justamente por lo mismo queremos contar la historia, ¿no? Pero luego fue muy decepcionante ver la reacción de, por ejemplo, periodistas, así que cuando salió la película dijeron, ¡ay, qué flojera! Otra película sobre las muertas de Juárez. Fue para mí muy importante, fue entrar a una etapa muy adulta de mi quehacer como escritora. Asumir y abrazar el efecto social de lo que uno escribe. Y tomar en los embates en consecuencias. O sea, cuando hablas de temas reales, hay enemigos reales. Hasta hace poco Isabel recibía llamadas de la última comandante que tuvimos en Ciudad Juárez, la mujer que de parte de la policía cuidaba nuestra seguridad. Y esta mujer tuvo que irse de Juárez, mataron a su pareja y adquirir una nueva personalidad. Vive en otra parte, no sé si de México. De vez en cuando habla y dice, hola, ¿cómo están? Sí, ¿siguen vivas? Sí, ¿cómo estás tú? Pues yo aquí todavía viva. Ya hiciste otra pareja, ya hice otra pareja. ¿Cómo se llama? No, pues no te voy a contar. Para mí esto resume la experiencia de Backyard. Ese sabor de estar en medio de la raya de la vida y la muerte, de veras, estar allí. Creo que lo capturamos en la película. Y todos los que participamos, estamos marcados por ese compromiso. O sea, cada uno de los que participó detrás de cámara o ante la cámara tuvo que decidir, ¿hago esto o no corro ningún riesgo? Eso nos marcó a todos. ¿Para dónde voy? ¿Por acá? ¿Por allá? ¡Levanta las manos! ¡Súbelas!